Dos hermanos de regreso. Saludo a los hermanos que también ya están en la transmisión, a Ana Karen, Lorena y a los hermanos que están aquí y los alumnos que se van a ir incorporando poco a poco. Vamos a hacer una oración, hermanos. Gracias a Dios porque podemos retomar nuestras clases. Oremos, hermanos. Padre, te agradecemos, Señor. Ha terminado el periodo vacacional. Encomendamos delante de tu presencia, Señor, nuestras clases de hoy. Te pido, Padre, que podamos avanzar, que podamos continuar con el estudio de tu palabra, Señor. Que el libro que estamos estudiando siga siendo de bendición para cada uno de nuestros alumnos, para cada uno de nuestros hermanos. Dale sabiduría a todos para tomar las notas necesarias, suficientes, que les permitan, Señor, tener un buen archivo, Señor, un material que en el futuro cada uno de ellos también pueda compartir en sus Amén. respectivas iglesias, Padre Santo. Te pedimos que tú seas con cada uno de nosotros, que bendigas a todo nuestro alumnado. Bendice, Señor, nuestro seminario. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Adelante, hermano. Sí, gracias. Pues hermanos, buenas noches a todos otra vez. Pues ya hemos recorrido, ¿verdad? 17 capítulos de Primera de Samuel y hemos visto muchas cosas, hermanos, muy, muy importantes. Espero que todo lo que hemos visto nos haya servido, ha sido bendición para nosotros, ¿verdad? Como estudiantes de la Biblia y también como personas, ¿verdad? Que todas las cosas que hayamos visto en aplicaciones prácticas, pues también nos sirvan, hermanos, pero sobre todo, como decía nuestro hermano en la oración, que todo esto tenga un propósito en cada una de nuestras vidas y no solamente archivarlo, sino compartirlo también con otras personas o cuando sirvamos en la iglesia, tengamos algo de conocimiento para poder compartirlo. Hemos recorrido ya, hermanos, para mí en lo personal, para mí en lo personal, el primer libro de Samuel se puede dividir en tres partes, que es el nacimiento y el surgimiento de lo que es Samuel, su ministerio, etcétera, etcétera. Después, la aparición de Saúl como el primer rey de Israel. Y ahora, hermanos, del capítulo 18 prácticamente hasta el 30, van a estar involucrados dos personajes, aunque la mayoría de las personas o de los que estudian este libro le ponen la tercera parte como el resurgimiento del segundo rey de Israel o la aparición del segundo rey de Israel, hermanos, y la historia prácticamente en la relación entre David y Saúl también. Y seguimos, y quiero que recordemos también que dos de los propósitos fundamentales del libro, para recordarlo, hermanos, es que la historia del pueblo de Israel, pero también es la historia del plan divino del Señor, de Dios, para llevarnos hasta Cristo, hermanos, y también en la transición del gobierno teocrático representado por los jueces al gobierno o a la monarquía hebrea. Pero el plan de Dios era, hermanos, como ya lo vimos, él lo había profetizado en el libro de Deuteronomio capítulo 17, ¿verdad? Que Israel también tuviera un rey, pero que ese rey fuera simplemente el representante del rey de reyes y señor de señores, cosa que en el primer rey de Israel pues no se cumplió con tristeza. Ahorita vamos a empezar a ver la decadencia de Saúl y el resurgimiento de David, aunque vamos a ver en varios de los capítulos, no tanto el resurgimiento del reinado de David, porque eso lo vamos a ver hasta el segundo libro de Samuel, pero vamos a ver cómo Dios va a trabajar con él, hermanos, cómo Dios va a ejercitarlo, ¿verdad? Para el encargo que le iba a dar. Pero quiero que notemos algo también muy importante, hermanos, porque si leemos el libro como mera historia, hay algunas aplicaciones espirituales, porque sin duda es un libro no solamente histórico, sino también un libro espiritual, porque el mayor protagonista del libro es nuestro Señor, ¿verdad? Usando a su profeta Samuel y mostrándonos el plan, el plan divino de salvación a través de la historia del pueblo de Israel. Pero queramos ver también, o debemos de percibir algo que es muy importante, hermanos, en cuanto a la espiritualidad, que también empieza la lucha entre el bien y el mal. ¿En qué sentido? No siempre va a estar.
La lucha del bien y mal siempre va a estar, pero aquí Satanás, hermanos, ya tratando de obstaculizar el plan divino de Dios, influenciando a Saúl de una manera tan terrible. Y vamos a ver, por el otro parte, el amor de Dios, ¿verdad? Fomentado el amor y la justicia de Dios, revelada en la persona de David. Y va a ser un tira y afloja durante hasta el capítulo 30, hermanos, que vamos a ir desarrollándolo más adelante, pero quiero que también lo veamos desde ese punto de vista. Es cierto, es un libro histórico que nos cuenta la historia del pueblo de Israel, la transición de la monarquía, perdón, de la teocracia a la monarquía, y también nos muestra, hermanos, el plan divino avanzando, ¿verdad? Hasta llegar a David, o que de los lomos de David saliera el Salvador, etcétera, etcétera. Podemos muchas cosas o platicar muchas cosas. Y veamos eso, hermanos, como el mal oponiéndose, o el enemigo de Dios oponiéndose al desarrollo de su plan divino. Vamos a analizar, hermanos, analizar el capítulo 18, que es donde yo creo vamos a trabajar el día de hoy nada más, porque es muy importante que lo analicemos, ¿verdad? Después, conforme vayamos avanzando, del capítulo 20 en adelante, probablemente, no estoy seguro, según lo que veamos, vamos a ir avanzando un poco más a prisa. Pero me gustaría empezar leyendo, hermanos, del capítulo 18, el versículo 1 al 4. Ahora, quiero, hermanos, por favor, que tengamos en mente de dónde venimos, porque las vacaciones pues nos quitan el ritmo, ¿verdad? ¿Recuerdan de dónde venimos? Capítulo 17, ¿qué sucedió ahí? ¿Recuerdan o no recuerdan? ¿De qué nos habló el capítulo 17? Es algo que nos enseñan hasta en la escuela bíblica. ¿De De qué Fue el la, nos habló desafío de Goliat y David. contra David? Ok, entonces vamos a retrasar nuestra mente un poco a ese capítulo. No voy ¿cómo se llama? A volverlo a repetir, pero creo que todos tenemos bien claro de este capítulo. Vimos la escena, analizamos la escena, vimos las circunstancias. Y entonces vengamos con ese pensamiento que David estaba, hermanos, o acababa de matar a Goliat. Cuando todo esto sucede, todo esto se da como en el valle de Ela, donde estaban acampando los dos, estaba tal vez la tienda del rey David por ahí, y cuando termina todo, desde luego, va Abner, el capitán de Saúl, por David y lo trae, ¿cómo se llama? A la tienda con Saúl. Y hay una plática entre ellos dos, y es lo que vamos a ver o a desarrollar en el capítulo 18, junto con otras cosas más. Esta es la escena del regreso de David y de Saúl. Dice que aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David, y lo amó Jonathan como a sí mismo. Y Saúl lo tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonathan y David, porque él lo amaba como a sí mismo. Y Jonathan se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Ok, vienen, hermanos, y lógicamente que los primeros 4 versículos nos hacen suponer que llega David, hermanos, delante del rey Saúl, y hay una plática previa entre ellos, ¿verdad? No nos dice la Biblia qué tipo de plática era. Lo que sí notamos, hermanos, que está ahí, ¿verdad? Platicando con este Saúl, porque dice el capítulo 17 al final que cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl. Y dice que David traía la cabeza del filisteo en su mano. Y le pregunta a Saúl a David otra vez, muchacho, ¿de quién eres hijo? Eso ya lo discutimos en el capítulo anterior para no detenernos aquí. Y David le respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Vemos a David entonces delante del rey,
con una plática. Y no sé de qué estaban hablando, porque la Biblia no lo enseña, pero vamos nosotros ahorita a conjeturar más o menos en qué consistía esa plática. Acabó de hablar con Saúl, dice que el alma de Jonathan, el hijo mayor de Saúl, dice que quedó ligada o quedó atada con la de David y lo amó Jonathan como a sí mismo. Dice que el alma de Jonathan o como persona quedó ligada o básicamente atada, hubo ahí un sentimiento de, ¿cómo se llama?, de compatibilidad, hubo, ¿cómo se llama?, de agrado. No sé qué miraría Jonathan con David, voy a conjeturar como es mi costumbre y cuál sería la razón del por qué su alma fue ligada, pero sin duda tuvo mucho que ver la plática que estaba teniendo David con, con Saúl. Y dice que su alma quedó ligada, que tuvo afecto por David. Cuando hablamos de su alma, dice que tuvo prácticamente una empatía. Pero yo voy a preguntar, hermanos, ¿por qué hubo esa empatía entre David y Jonathan? ¿Podemos nosotros imaginar el carácter de Jonathan, su personalidad? Si tuvo empatía con David, ¿tendrían algo en común ellos dos? Pregunto. Despierte nuestra mente y empecemos a conjeturarnos, hermanos. ¿Qué hubo en esa conversación que escuchó Jonathan de labios de David? Desde luego tenía la cabeza en la mano. Vayan imaginándose. Recuerden que yo les dije al principio que tenemos nosotros que leer la Biblia con un poco, pues no con un poco, con mucha imaginación para poder entender los acontecimientos de los personajes. Porque, hermanos, este es un libro histórico, ¿verdad? Que probablemente haya películas, haya novelas, no sé si de este tipo, y podríamos nosotros entender mal. El problema con las películas y las novelas que no son muy fieles a la palabra de Dios. Entonces, no podemos prácticamente recargarnos en un testimonio de estos. Pero sí me gustaría que ustedes pensaran cómo sería el carácter de Jonathan, hermanos. ¿Cómo ustedes ligarían a Jonathan con David? ¿Por qué lo ligarían? ¿Por qué una persona a ustedes les simpatiza o les cae bien o son afines o hay empatía entre ustedes y otra persona? ¿Cuáles serían las características? Si yo le preguntara, ¿cuál sería el tipo de persona que a ti te gustaría tener como amigo? ¿Cuáles serían esas características? Menos el chisme y otras cosas, ¿verdad? Luego otras cosas, ¿no? Pues alguien que ame a Dios, a lo mejor en este caso, recuerdo que Jonathan, cuando fue solo con su, ¿cómo se llama? Con su escudero, ¿no? Ah, buen punto. Ajá, y entonces él está viendo cómo David va solo, se enfrenta, derrota a Goliat. Yo creo que eso Ajá, es algo, ¿no? Pero no solamente por sus fuerzas, sino porque ambos dijeron que, de una u otra manera, ambos dijeron que en el nombre de Jehová, ¿no? O bueno, que Jonathan no lo dijo así, pero es lo que dio a entender. ajá. Él pidió que a Dios que le diera la victoria. Y en este caso también David, pienso yo que tenían eso en común, eran hombres de guerra, pero también, no sé si decir amaban a Dios o por lo menos tenían un fuerte apego, ¿no? Ajá. ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Hermano, Sí. buenas noches. ¿Podría ser por la humildad y sencillez del corazón de David? Sin duda había muchas cosas, pero como dice nuestro hermano Eric, yo creo que la más principal era, y me voy a atrever a decir algunas cosas, hermanos, de que cuando David tenía la cabeza de Goliat en la mano, ¿recuerdan cuando habló con él antes de ir a enfrentarlo? ¿Qué palabras dijo? Incircunciso. ¿Estaba qué ofendiendo al Rey de Reyes, Señor de Señores? ¿Cómo es que se lo estaban permitiendo? Cuando él estaba tal vez delante de Saúl,
platicando, dicen, asombrado Saúl por lo que David había hecho. Y David yo creo le estaba diciendo, mira, aquí está el que ofendió a nuestro Dios Israel. Aquí está quien ofendió al Rey de Reyes y Señor. Él estaba expresando, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Su relación íntima que tenía con Dios, su perspectiva que tenía de Dios. Y eso fue, yo creo, lo que impactó a este Jonathan. Me atrevo a decir, hermanos, que quedó tan cautivado porque eso nunca lo vio en su padre. ¿Sí me entienden? Saúl no reflejaba eso que David estaba reflejando en cuanto a Dios. Y si Jonathan tenía, hermanos, una admiración, un amor por Dios, o también tenía algo que lo inclinaba hacia Dios, era también algo espiritual en ese sentido, eso fue lo que causó la empatía entre ellos dos. E inmediatamente por eso dice que su alma quedó, ¿qué? Ligada, hubo un afecto de amistad, hubo una empatía porque pensaban prácticamente lo mismo. ¿Verdad? Tenían el mismo sentimiento, tenían la misma inclinación, tenían el mismo celo, tenían el mismo coraje. Por eso quedaron unidos en ese afecto, ¿verdad? Hubo tal vez en esa plática, aparte de eso, también como dijo nuestra hermana, que había muchas cosas que identificaban a David con Jonathan en el carácter tal vez. Yo no sé, ¿verdad? Porque no, en persona no conocí, ni voy a conocer nunca a Jonathan, pero el nombre Jonathan como que nos da algo de, ¿cómo se llama? Como de que era un bonachón, ¿verdad? Era alguien muy agradable, alguien así. No sé, a mí cuando yo estoy leyendo la Biblia, cuando digo Jonathan, como que percibo en el nombre algo como dijo nuestra hermana, ¿verdad? Humildad, carisma, inclinación por las cosas buenas. Muy bien. Pero aquí, hermanos, hay algo que la Biblia no nos dice que nos va a dar, más adelante lo voy a comentar un poquito más, que nos dice que lo amó como a sí mismo. ¿Ok? Nada más les voy a adelantar porque el título lo voy a tocar un poco. Dice como a sí mismo. Era un amor puro, era un sentimiento puro también, ¿verdad? De un amigo que nació entre ellos dos. ¿Por qué hubo esa empatía? Ya lo vimos, ¿verdad? Porque tal vez David mostró esa confianza, David mostró ese valor, pero fundamentado no en sus cuestiones personales, sino en el poder que emanaba de Dios, porque recuerden que también dice, cuando yo iba a matar un oso, cuando iba a matar un león, cuando se comían esto, yo iba, se los arrebataba porque Jehová estaba conmigo. ¿Verdad? En esa conversación, como dijo la hermana, también había cosas de sinceridad, tal vez había cosas también de honestidad. Ese afecto personal, hermanos, desinteresado, desde luego, se fortaleció con el tiempo, porque el capítulo 20 nos habla un poco más de cómo se desarrolla esa amistad, cosa que no vamos a ver ahorita. Pero quisiera, hermanos, recargarme un poco en esto de la amistad o el apego que los llevó a hacer un pacto entre ellos dos. ¿Qué es un pacto? No hay cosa, o no nos dice la Biblia que como que sacaron un pergamino, escribieron ciertos, cláusulas, ¿verdad? Donde iban a basar ese contrato. Entonces yo quisiera, hermanos, que nosotros, cuando la Biblia dice que hicieron pacto entre ellos dos, ¿qué tipo de pacto sería el que ellos harían? ¿Ustedes de una manera no escrita harían un pacto con alguien sin escribir nada? ¿Cómo sería ese pacto? Pensemos. Si fue un pacto de amistad, voy a preguntar, ¿tienen amigos ustedes? ¿Sí tienen amigos? ¿Tienen pacto de amistad ustedes con ellos o no? Un pacto A de ver, palabra. como que ya los puse en un aprieto, ¿verdad? Por eso digo, ¿tienen ustedes amigos? Porque a veces tiene uno conocidos, pero amigos, yo tengo varios amigos, en verdad. Sí.
¿Qué pacto nosotros haríamos de amistad con un amigo? Un pacto de fe. Bueno, pues vamos a ver que la fe nos une. Vámonos. Pero después de la fe, ¿qué nos uniría? ¿Habría reciprocidad en el cuidado del uno por el otro? Aunque no lo escribieran, había un sentimiento de que si Jonathan tenía alguna necesidad, lo podría cuidar David o viceversa. Hermanos, un parte de lealtad entre ellos dos como amigos, de fidelidad, de honradez, de no decirse mentiras, de no traicionarse por la espalda, no hablar mal de ellos. Por eso les digo, ¿ustedes tienen amigos? Porque si yo tengo amigos y mi amigo anda hablando atrás de mis espaldas, pues yo de esos amigos no quiero. ¿Verdad que no? Libre de celos entre ellos, que si él prospera, me va a dar mucha alegría o me da envidia, pero esa envidia buena que, ching, a mí también me gustaría que me fuera como a ti, que no hubiera envidias entre ellos, que no hubiera ambición entre ellos, de que si él ocupaba un puesto mayor, yo agradecerle a Dios porque él está prosperando y yo me conformaría con lo que tenía y viceversa. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque más adelante, pues Jonathan va a saber o se va a dar cuenta. No sé si su padre le dijo que Samuel ya había desechado, pero ahorita vamos a entrar en eso. Recuerden lo que dice el Proverbio 17 en cuanto a la amistad, que en todo tiempo, ¿qué dice? Ama. O sea, en todo tiempo el afecto o el apego en cualquier situación tiene que hacer brotar estas virtudes de la amistad. El cuidado, la lealtad, la fidelidad, la honradez, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos llegar a pensar entonces que por eso quedaron ligados, hermanos, e inmediatamente hicieron un pacto de fidelidad o de amistad entre ellos dos. Era un sentimiento filial, hermanos, entre David y Jonathan. Pues voy a decirlo así, por eso uso la palabra filial como si fueran más que hermanos, ¿verdad que sí? Porque a veces yo en verdad admiro y me da mucho gusto que haya familias que entre los hermanos sean amigos, ¿verdad? Pero habemos familias que tenemos hermanos, pero no son amigos nuestros. A veces encontramos, gracias a Dios, dentro de la comunidad cristiana, yo considero a varios de los hermanos que yo conozco como cristianos como mis verdaderos amigos. Y les soy sincero, mi alma está ligada con ellos. Mi alma está ligada con ellos, ¿verdad? Y también les amo en el Señor, en verdad. Por eso cuando hablan mal de ellos yo me siento mal y siempre trato de, pues yo no pienso lo mismo que tú, ¿verdad? O mejor ves, díselo tú, no me lo digas a mí, etcétera, etcétera. Cosas de este asunto. Ok, pero dice que quedó ligada, hermanos. Y dice que Saúl no dejó, ¿cómo se llama? Volver a David otra vez a su casa, sino que lo tenía ahí. E hicieron pacto, pero el versículo 4 me llama mucho la atención de la actitud de Jonathan hacia David, cómo él expresó esa amistad o esa admiración. Y fíjense lo que hace. Dice que se quitó, ¿qué? El manto que él llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, no nos dice cuáles, vamos a imaginar qué era. Hasta su espada, su arco y su talabarte, hermanos. ¿Sí saben qué es un talabarte, verdad? Amados, ¿qué es un talabarte? Eric, ya están googleando, Lo, ¿verdad? lo estoy googleando. Ok. Un talabarte, hermanos, pues simplemente es un cinto, ¿verdad? Donde algunos, por ejemplo, hoy los soldados modernos pues cargan sus cosas aquí o la policía, si ustedes se fijan. Yo creo que en ese entonces, yo creo que talabarte
¿cómo se llama? Donde Jonathan cargaba las flechas, ¿verdad? El cinto y la bolsa donde cargaba las flechas. Otros son el cinto donde cargan las balas. Ese es un talabarte, así de sencillo, donde él cargaba sus herramientas o sus municiones para usar el arco, qué sé yo, ¿no? Ok. Hermanos, voy a preguntar, ¿acaso esto fue para sellar el pacto de amistad? ¿Qué piensan ustedes? Tenemos que pensar en esta actitud, hermanos, porque no la voy a espiritualizar, porque no creo que tenga mucho de espiritualizar, pero hay cosas que se han comentado al respecto. Hermanos, recordemos, estaba diciendo todo esto de la amistad de Jonathan para poder nosotros, hermanos, conjeturarnos y preguntarnos cosas como que Jonathan era el hijo mayor de Saúl. Y siendo Jonathan el hijo mayor de Saúl, por naturaleza era el heredero directo ¿a qué? Al trono, que era una costumbre de los reyes de aquel tiempo, hermanos. ¿Ok? ¿Por qué lo hizo? Pregunto, ¿ustedes creen que Jonathan tenía una vestimenta especial que lo distinguía como príncipe o hijo del rey? Pregunto. Puede ser que sí, hermano. A lo mejor una túnica especial. Y yo pienso que si se le regaló algo así, pues es porque ya realmente lo consideraba como su hermano, ¿no? O algo así. Bueno, usted usó la palabra filial. A mí me gusta también cuando, no sé, a mis amigos yo también, no sé, les regalo cosas, ¿no? Así, aunque no me las pidan, yo se las regalo. Pero, muy bien, pero recuerden que en aquel entonces la vestimenta distinguía a los personajes. ¿Sí me entienden? O sea que si Jonathan traía una túnica o traía una vestimenta, inmediatamente quien lo identificaba cuando venía caminando, ese es un príncipe porque se viste como tal. ¿Sí me explico? ¿O sí me estoy dando a entender o no, hermanos? Quiero llevarlos a pensar para Hermano, conjeturar esta escena. ¿Sí? ¿podría ser que se lo dio a David para que se viera más bien como un príncipe y no como un pastor? Para que lo distinguieran como un príncipe y no como un pastor. Eso nos lleva a pensar, es que, ¿cómo le iba a dar yo mi túnica de príncipe a una persona que acá, es cierto, estoy ligado, o de una manera, porque, hermanos, nos está hablando prácticamente de una escena que está pasando, pero en el pensamiento de los hombres, nosotros lo tenemos escrito en un libro, pero si vemos lo algo natural, eso estaba pasando de una manera muy natural. Queda ligada. Nos dice la Biblia que su alma quedó ligada, pero ¿quién se dio cuenta que estaba su alma ligada? Solamente el escritor que es inspirado divinamente lo supo, porque Dios se lo reveló así después de varios años. ¿Sí me entienden? ¿Y cómo es que le regalan, siendo el príncipe, le regala una túnica a un pastor de ovejas o a un guerrero? Pónganlo ¿Qué pensarían ustedes de eso? Ahora, pónganse en el lugar de Saúl visualizando esta escena, porque me imagino que todo esto fue adentro de la tienda. Que ve y que Jonathan le habla con mucha amabilidad y dulzura, le dice, ten, David, y le da, ¿qué, hermanos? Le da su túnica, la túnica de un príncipe. Fíjense bien, la túnica del príncipe. ¿Qué más le da? Su talabarte, su espada, ¿y qué más? Su arco y otras ropas. ¿Qué fue eso, hermanos? Un sentimiento solamente que tuvo Jonathan para sellar el pacto de amistad, diciéndole a David que eres mi amigo, mira, ten todo lo que yo poseo es para ti. ¿Qué pudo significar, hermanos? ¿Un simple acto de amistad? ¿Qué piensan ustedes?
Fue un reconocimiento tal vez impulsado por Dios, porque muchos han pensado, hermanos, y digo que muchos han pensado porque no hay algo que nos diga con certeza, pero se ha pensado que hagan de cuenta que él al estar diciendo esto o a estar haciendo esto, quiso decir, yo no soy el príncipe heredero del trono, sino tú, David, no yo. Tú eres el heredero al trono. Pero pregunto, ¿sabía Jonathan que David había sido, o iba a ser ungido, que había sido ungido por Dios? Pregunto. Porque si él era un hombre espiritual y supo que David había sido ungido por Dios, él estaba contento que él fuera el siguiente rey de Israel. Y él era un amigo, no tenía envidia, estaba contento que él fuera, porque a lo mejor percibió o llegó a pensar que Saúl no tenía madera para rey. Porque el pueblo en realidad escogió un hombre hermoso, no un hombre capaz, hermanos. El que lo hizo capaz fue Dios mientras estuvo con él. Probablemente mostraba más capacidad su general Abner que él mismo. Probablemente muchos pensaron que Jonathan, por su inclinación hacia Dios de la manera natural, debió haber sido el rey y no Saúl. Y cuando, no sé si recordemos una cosa, hermanos, que ya Saúl había, ¿cómo se llama? Sido rechazado 2 veces. Probablemente Saúl fue, hermanos, y expresó esto delante de Jonathan y le dijo, ya Dios me rechazó y se ha buscado un hombre conforme a su corazón. Y cuando Jonathan ve a David actuar de esta manera, probablemente él pensó, le saltó por la obra del Espíritu Santo, hermanos, ese pensamiento en la cabeza que inmediatamente él lo percibió como el rey de Israel, el siguiente rey de Israel, y si fue una manera natural o fue motivada por Dios, qué sé yo, porque, oigan, hermanos, pues esto no se hacía. ¿Sí me explico? Era algo completamente extraño. Y delante de Saúl, hermanos, imagínense ustedes, si Saúl ya estaba casi medio loco, ¿verdad? Porque ahorita se va a poner más loco más adelante. Al ver esta acción de su hijo mayor, el que debería de reclamar el trono, el que debería de estar celoso por David, porque ¿cómo va alguien a tomar el puesto que yo tengo? Pudo haber, hermanos, percibió que David sería el próximo líder de Israel. Percibió que David era el siguiente rey, aunque no sabía perfectamente, pero lo percibió. ¿Qué piensan ustedes? Si él era un hombre religioso, hermanos, debemos de enaltecer algo. Si en verdad era un hombre religioso y él se dio cuenta de esto, vemos entonces que Jonathan era también un verdadero hombre de Dios porque estaba aceptando la voluntad. No hubo cabida en su corazón como amigo para la envidia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente quería obedecer a Dios y si Dios había puesto su vista en David, para él estaba completamente contento. Si vemos más adelante, hermanos, porque no me quiero adelantar. Vemos más adelante que inclusive Jonathan le dice, tú eres el príncipe que Dios escogió. Por eso estoy conjeturando así, hermanos, para darle una probabilidad que probablemente Jonathan ya, hermanos, percibía que David era el próximo rey de Israel. ¿Qué piensan ustedes? Pero quiero que entremos, hermanos, a un punto hasta ciertamente incómodo y delicado. Vamos a 2 de Samuel capítulo 1, versículo 26 para partir de esta controversia, hermanos. Segunda de Samuel 1:26. Ay, estoy en crónica.
¿Ya lo tiene alguien? ¿Puede leerlo, por favor? Sí, la palabra Me de dice- Dios dice así. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonathan, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Ok. No lo quiten ese texto de ahí. Déjenme lo encuentro yo. Lo que pasa es que tengo aquí todos mis apuntes y... Ok, aquí está. Más dulce me fue tu amor que el de ¿cuántas mujeres? Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Hermanos, hay mentes muy retorcidas en este mundo. Y decían que David era un homosexual o que tuvo una relación homosexual con Jonathan. Este es un pensamiento pervertido, hermanos. Queriendo usarle o darle cabida a la voluntad de Dios en sus depravaciones y en sus cosas que no existen. Por eso, cuando la Biblia es muy sabia y sabía que iba a haber hombres pensando estas cosas. Por eso dice que le amó como a quién, como a sí mismo. Hermanos, el Señor Jesucristo manda lo mismo en los evangelios. Amarás a tu prójimo, ¿qué dice? Amarás a tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente. Y el segundo mandamiento es igual o tan importante como este que dice, amarás a tu prójimo como qué? Como a ti mismo. ¿De dónde sacaron esta mala interpretación, hermanos, más que de una mente que corrompida, una mente malintencionada, sin ningún argumento sólido, hermanos, también, por aquellas personas que promueven estas ideologías perversas? El Señor Jesús promovía este tipo de amor, el amor agape o ¿cómo se llama? Eh, agapao es, hermanos, que sí, hablarlo, amarlo sin interés, amar mucho a una persona sin interés, un amor limpio, un amor no superficial, sino profundo, en el sentido fraternal, hermanos, en el sentido social, en el sentido moral, en el sentido fraterno. Por eso la palabra prójimo quiere decir, hermanos, a la persona que está a un lado, a tu compañero, a tu amigo, al que te infiere amistades. Es un mandamiento de Dios y no es un mandamiento, hermanos, con malas intenciones. La mala intención está en la mente retorcida de estas personas que quieren hacernos pensar cosas que no son o quieren malinterpretar o acomodar a sus perversidades a Dios o decir que Dios es un Dios abierto y que acepta cualquier cochinada. No, hermanos, no es así, ¿verdad? Para mí es una mala interpretación malintencionada sin ningún argumento firme que promueve una ideología horrible y pecaminosa, hermanos. Uno, hermanos, ¿puede un hombre amar a otro hombre? Pregunto. Pues claro. Y eso no quiere decir, hermanos, que sea en el aspecto sexual. El amor puro y de amistad existe. Y la Biblia no dice eso aquí. Simplemente nos habla en el 1:26 de segunda de Mateo de la profundidad del amor que Dios tenía para Jonathan. Sí, hermanos, por eso cuando muere un amigo de nosotros que amábamos mucho, lloramos, en verdad. Ahora entendamos la cultura de aquel entonces, hermanos. La mujer no tenía la preeminencia que ahora tiene en esta cultura. Antes la mujer que ocupaba un lugar que secundario. Entendámoslo de ese punto de vista. Por eso dice que las mujeres, David sentía el amor de una mujer muy superficial. Voy a usar ese término para tratar de entender el carácter del por qué David expresa ese sentimiento, ¿verdad? Porque él dice que quedó, ¿qué? Ligado a él.
de una manera tan profunda, hermanos, que lógicamente, y no solamente estaba ligado con este Jonathan así, ¿cómo es que reacciona el capítulo 31 del 1 de Samuel cuando lo matan? ¿Verdad? Cuando se mueren. ¿Cómo reacciona David? Al grado que mata a esa persona. ¿Qué sucede en 2 de Samuel cuando, hermanos, Abner toma de una manera política a Isboset, que era el hijo menor de Saúl, y que David le restituye parte del reino a él, ¿verdad? Y Abner políticamente quiere utilizarlo y lo utiliza de una manera mal. Y cuando se dan cuenta aquellos hombres que matan a Isboset y quieren congraciarse con David para tener parte en su reino o algún beneficio del reino, ¿qué hace David con ellos? Los mata también. ¿Verdad? ¿Cómo se enoja cómo se enoja con Joab, hermanos, cuando mata a Abner también de una manera tan fuerte? Él tenía un apego de amistad, de amor puro, sano, ¿verdad, hermanos? Como el que Dios quiere y tiene por nosotros, ¿verdad? En esa relación. No es que fuera algo malsano. El que llega a pensar esto es nada más porque tiene la mente retorcida y pervertida. ¿Sí? Porque nosotros claramente hemos visto que la Biblia condena la sodomía o la homosexualidad. Mismo Dios lo hace, ¿o no es cierto? Eran castigados a muerte en el pueblo de Israel. ¿Algún comentario al respecto, hermanos? ¿Sí lo habían escuchado ustedes eso? ¿O no? Sí, sí había escuchado al respecto. Inclusive que hay iglesias que basadas en ese versículo tienen pastores homosexuales y, y permiten, pues según ellos, la unión entre dos hombres, dos mujeres. Usan ese versículo y el versículo de Salomón donde dice que él no negó nada a sus Hacia ojos, sus ojos. todo lo que se le, Todo ahora lo sí que que se le quiso hizo. lo que quería, lo tenía. Entonces toman como base esos dos versículos para decir que Dios no está en contra, que los que estamos en contra somos los que estamos cerrados de mente. O eso es lo que dicen ellos. Sí, es lo que ellos dicen. No, hermanos, debemos nosotros, podemos sentarnos a discutir en verdad el aspecto, pero la palabra amor no da ningún sentido así. Lo que pasa es que a veces, hermanos, por la palabra amor en el Antiguo Testamento, también los venían que se usaba de una manera más abierta, ¿verdad? Es decir, amaba, tenía apego por él. Pero, y muchos han pensado que la palabra no solamente era apego personal, sino también de aspecto sexual. Bueno, hermanos, es como nosotros. Yo puedo decir, yo amo a mi esposa. ¿Cómo amo a mi esposa? Yo puedo amar a mi esposa de dos maneras, de la manera sexual, ¿verdad? Pero también de otra manera más pura, ¿cierto o no? Yo puedo, ese amor más puro, hermanos, lo puedo transmitir a un hombre, sí. No tiene que decir que lo tengo que amar sexualmente, ¿verdad que no? Pero como tengo la mente pervertida, pues me acomodo, ¿verdad? Me acomodo. Porque no nada más ese texto, ¿cuántos textos hay, hermanos, que se tuercen para simplemente llevar adelante los intereses perversos de las personas? Y les digo una cosa, hermanos, más porque estamos aquí, pero yo creo que ni vale la pena estarlo comentando. La mera verdad. Porque sabemos que estos hombres son tan perversos y tan malos que lo único que quieren, hermanos, guiados desde luego por el enemigo de Dios, pervertir la Santa Escritura, ¿verdad? Pero hermanos, no hagan caso de eso. Si quieren, después podemos hacer un análisis más profundo de este texto, ¿verdad? Para mostrarles con la escritura, con el griego y con las traducciones al griego que el amor que ellos dicen no existe, hermanos, en estos textos. Existe el amor ágape y el derivado es agapao en el griego, hermanos, que quiere decir un corazón como el de Dios, un corazón, perdón, un amor como el de Dios, un amor limpio,
un amor puro, un amor, ¿cómo se llama? De amistad, de sinceridad, ¿verdad? Porque recuerden que para la palabra amor en el griego tiene otros contextos más amplios, eros, filos y ágape, que el que nosotros estamos viendo. Y ustedes ven cuando Dios dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, es el derivado de ágape, que es agapao, hermanos, que quiere decir amar limpia y sinceramente, pero hablarlo de una manera más amplia o mucho más de lo normal. Tener un interés más puro sobre la persona. Bueno, seguimos adelante. Amén. ¿Qué sucede después, hermanos, cuando ya tienen esta plática? Pues regresan, la verdad, a donde estaba al campamento de David, digo, de Saúl. Regresemos a 1 Samuel 18, hermanos. ¿Alguien quiere ayudarme a leer, hermanos? Desde luego vamos a empezar del versículo 5 al 16, pero vamos a leer del versículo 5 al 9. ¿Alguien me quiere ayudar, por favor? Yo, pastor, dice así, Adelante. el número 5, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y prosperaba. Y Saúl lo puso sobre hombres de guerra, y esto fue agradable a los ojos de todo el pueblo y también a los ojos de los siervos de Saúl. Y aconteció que cuando regresaban, al volver David de matar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl, con panderos, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían: Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000. Entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó, y dijo: Han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido 1,000. ¿Y qué más falta sino el reino? El número 9 dice: De aquel día en adelante Saúl miró a David con recelo. Con muchos Amén. malos ojos, ¿verdad? Ok, vamos atando cabos, hermanos. Se cree, hermanos, que ese canto de Saúl los Miles probablemente lo cantaron, hermanos, cuando Saúl mata a Amalek y regresa, que es cuando lo desecha definitivamente Saúl o Dios a través de Samuel, perdón. Y que cuando van entrando ellos cantaban este canto: Saúl mata a sus miles y conquistó el reino, cosas así por el estilo. Se cree que esa mitad del canto la cantaron cuando Saúl entraba, hermanos, con Amalek, cuando venció a Amalek, que fue cuando el mandato de Dios que ve y destruye, ¿verdad? Todo lo que porque Dios va a tomar venganza a los amalecistas por lo que hicieron en el Éxodo, cuando Israel salió de Egipto, que le habían, ¿cómo se llama?, opuesto, y Dios lanza una sentencia contra los pueblos de los amalecitas que los iba a raer. Y en el capítulo 16, en el principio le dice claramente Dios a través de Samuel que tenía que borrar a todos, matar niños, matar vacas, matar todo. Y ahí hay una desobediencia, para no detenerme tanto, hay una desobediencia de Saúl, hermanos, y mata como quiera a la mayoría de los del pueblo de Amalek, hermanos, pero trae al rey Amalek vivo, ¿verdad? Los amalecistas. Y, hermanos, viene Samuel y le dice y lo desecha, que es mejor obedecer antes que los sacrificios, y lo desecha. Pero antes, cuando regresan, el pueblo, creo yo que sale a recibirlos. Y esta parte la primera parte del canto, hermanos, que Saúl mata a sus miles y nos ha liberado el enemigo, o el reino es de él, algo así, era cantado y se cree, hermanos. No me crean a mí tampoco, pero yo creo que es muy probable que así lo hicieron. ¿Qué pasó? Dice que no lo tomó, le tomó cariño, ¿verdad? Vio la escena de Jonathan, pero hermanos, cuando van entrando
¿verdad? Van entrando, las mujeres empiezan, ¿qué? A cantar. Me pregunto yo, ¿habría algunas sospechas ya de David, de Saúl sobre David, hermanos? Porque él ya había sido desechado como rey. Yo creo no estaba tranquilo, estaba intranquilo. Si había algo, hermanos, esto simplemente lo acabó de qué, de reforzar, ¿verdad? ¿Qué hicieron las mujeres? Aconteció que empezaron a cantar, a danzar, y recibían al rey con panderos y cánticos de alegría y con instrumentos de música. Versículo 7. Y cantaban las mujeres y decían, Saúl hirió a sus miles. Pero al canto inicial del rey le agregaron otra parte, hermanos. ¿Cuál fue? Que David a sus 10,000. Era una diferencia muy grande, ¿no creen ustedes? Dice el versículo 8 que ¿qué? Que se enojó en gran manera. Fíjense que, hermanos, la palabra en hebreo que está aquí puesta se refiere a que es algo cuando dice que se enojó en gran manera, es que brilló, se calentó a tal grado, hermanos, que yo creo su rostro se puso colorado o rojo, por decirlo así. Y él ardió de ira, hermanos, que es el sentido correcto de esa palabra. Porque le desagradó la actitud del pueblo. Lo que el pueblo estaba diciendo lo puso así. Conjeturemos o pensemos si ya había inquietud en el corazón de Saúl, hermanos, porque había sido desechado por Dios. Samuel lo había confrontado. Yo creo que no fue algo fácil de digerir o simplemente Saúl no lo estaba digiriendo. Recuerden el tipo de carácter que tenía. Cuando mata a David a Goliat y todo esto, hermanos, siento yo que él empezó a sospechar algo por lo que hizo Jonathan. Ahora con el canto, simplemente él lo revienta, ¿verdad? Pues la gente estaba exaltando a David sobre él. Porque 1,000 a 10,000, ¿cuánto es, hermanos? 9,000. Rápido. Si hacemos una operación matemática, ¿cuánto sería? ¿Cuánto arriba de Saúl estaba siendo alabado David? Hermanos, si con la simple expresión le estaban diciendo que amaban mucho más a David, que no era el rey, que a él mismo, en un cántico. ¿Le iba a provocar alegría a Saúl? Definitivamente que no. Se enojó en gran manera. Y dice el versículo 9, hermanos, que desde ese momento dice que él no, ¿qué? No miró con buenos ojos ¿a quién? A David. Hubo una puerta, dice la palabra del Señor, que no deis lugar a quién, hermanos, al diablo. Saúl en ese momento estaba abriendo su corazón, hermanos, a la envidia, al odio maligno que le perturbó durante muchos años todavía después de esta escena. Que no lo dejaría en paz, hermanos, hasta que él muriera. Simplemente quiero que pensemos en algo, hermanos. Y yo espero que entre nosotros no haya una persona de este tipo. ¿Qué tan grave puede ser o qué tan grave puede ser, amados hermanos, que uno le deje la entrada en el corazón de un sentimiento de este tipo? Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de no abrir nuestro corazón a este tipo de sentimientos, porque sin darnos cuenta, ¿saben una cosa? Se pueden enquistar en el corazón y empezar a crecer una rama de amargura, hermanos, que puede dar muchos frutos negativos en nuestra vida. ¿Tenía razón Saúl, hermanos? ¿Qué piensa usted? ¿Qué pasó con esa conducta? En lugar de pensar fríamente, se volvió una conducta irracional, porque
¿Cuál fue la reacción cuando él escucha el canto? Se enoja, revienta de coraje. ¿Y cuál es la primera reacción que él tiene, hermanos, al escuchar esto? Que dice, nada más le falta ¿qué? El reino. Desde luego que él sintió a David, hermanos, como la amenaza, o probablemente dijo o entendió que ese joven que iba entrando y que era alabado por las personas, era el que Dios había escogido, hermanos, para suplantarlo en su reinado. ¿Ustedes creen que Saúl quedó contento con lo que Samuel le dijo, que Dios se había buscado un hombre conforme a su corazón y que él lo había desechado? ¿Podemos nosotros imaginar lo que Saúl estaba viviendo en su propia persona, en su corazón, las emociones encontradas? ¿Podemos imaginarnos nosotros? Porque si nosotros imaginamos que todo esto estaba sucediendo en el corazón y en la vida de Saúl, hermanos, era muy lógica su reacción. ¿O no creen ustedes? Si no era un hombre espiritual, hermanos, lógicamente que él se sentiría inmediatamente amenazado por David, hermanos, y la reacción dijo, pues nada más le falta el reino. Esa expresión, nada más le falta el reino, probablemente, hermanos, nos da a entender cómo estaba el corazón de Saúl, que era un corazón temeroso. Por eso dice que no vio en ese momento ya con más ojos buenos a David, porque él, hermanos, simplemente empezó a entender que David podía, como se acostumbraba en los reinos, conspirar en contra de él para quitarle ¿qué? El reino. Y sin duda, sabiendo que ella había desechado por Dios, si él había entendido, él estaba sospechando que David era esa persona. Lo que yo me pregunto, hermanos, ¿por qué no solamente aceptó la voluntad de Dios? Porque, hermanos, si nosotros esperaríamos que inmediatamente que David fue, ¿cómo se llama? Ungido por Samuel, pues la reacción natural de una persona sería buscar por lo que lo habían ungido como rey. ¿Creen ustedes o no? Tal vez David pensó que en cualquier momento él perdería su reino. Y al ver todas estas señales, pues lógicamente y aquel que estaba mostrando esas señales que era David, pues lo iba a cuidar de una manera mucho más especial. Si él lo había entendido. ¿Por qué no simplemente, hermanos, aceptó la voluntad de Dios? ¿Recuerdan ustedes cuando fue desechado, qué le dijo Dios a Samuel? Me pesa ver qué. Vamos a regresar para enlazar los pensamientos. Me pesa haber puesto a rey, ¿por qué? A Saúl por rey. Porque se ha vuelto, dice, contra mí o en contra mía. Hermanos, notemos cómo estaba el corazón de Saúl. Voy a usar un texto, hermanos, para que nos ayude un poco. Hebreos capítulo 3, versículo 8 nos dice, hermanos, por lo cual, Hebreos 3, 7 y 8, por lo cual, no voy a entrar al contexto pero está hablando, hermanos, en Hebreos del pueblo de Israel que por no creer no entró a la tierra prometida, ¿verdad? Y el escritor de Hebreos se está refiriendo inclusive a un salmo del mismo David, donde dice, ¿verdad? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación el día de la tentación en el desierto, ¿verdad? Creo que es el Salmo 195. A lo que voy es lo siguiente. Hermanos, ¿cómo estaba resistiendo Saúl su corazón a la voluntad de Dios? ¿Cómo lo estaba resistiendo? ¿Por qué no solamente, hermanos, aceptó la voluntad de Dios y ya? Dios, hermanos, no le iba a quitar el reino inmediatamente, como lo vimos. ¿Y por qué digo no se lo iba a quitar? Porque si Dios se lo hubiera quitado, hermanos, o lo hubiera querido inmediatamente fuera del reino, lo hubiera dejado fuera. Pero no,
porque Dios sabía perfectamente bien qué clase de hombre era Saúl, y probablemente Dios porque al desecharlo por segunda vez, le dio una oportunidad para que él reinara el tiempo que Dios estaba programando para que David ascendiera al reinado, hermanos, y él pudiera hacer las cosas bien. Pero en lugar de hacer bien y aceptar la voluntad de Dios, ¿qué hizo? Resistió al Espíritu Santo, hermanos, poniéndose en contra de Dios, entrando en rebeldía en contra de Dios, hermanos. Fue una conducta totalmente, ¿qué? Irracional, que dice el versículo 10 al versículo 16. Voy a leerlo. Y aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa, estaba como loco. Y dice que David tocaba con su mano como la otra el día, y tenía Saúl la lanza en su mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él. Hermanos, todo esto nos dice que probablemente ya lo sabía. Sigo. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000. Una cosa como incoherente, pero ahorita lo vamos a ver. Por lo cual Saúl lo alejó de sí, le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y dice, entraba delante de ellos. Vamos a organizar este pensamiento, hermanos. ¿Cómo es que si Saúl lo quiere matar, cómo es que después lo manda a la guerra? Sería algo ilógico, ¿verdad? Porque entendamos que cuando la primera vez que tuvo el problema, David venía y le tocaba, ¿recuerdan? Iba y venía. Se puso mal otra vez. ¿Y qué pasó? Pues vino David ¿a qué? A tocarle el arpa. ¿Pero qué pasó? La conducta irracional. Versículo 10. Su excesivo enojo, hermanos, le abrió la puerta al enemigo, que lo único que pensó, ¿verdad? Que el odio que él sentía por David, hermanos, en su rebeldía en contra de Dios, donde Dios ya estaba apartado completamente de él, no teniendo ningún control, ¿qué hace, hermanos? Intenta matar a David. Le voy a preguntar a usted, si usted hubiera estado en esta situación, ¿regresaría otra vez con él? Pregunto. ¿Usted regresaría con una persona que lo quiso matar? ¿Estaría loco, no? ¿O qué? ¿Por qué regresó David? Hermanos, ¿puede empezar usted? Su odio de Saúl, veamos toda esa escena. Su odio nubló sus emociones, bloquearon cualquier cordura y buen sentimiento de su mente. Como dice el Proverbio 26-24, hasta el 26, fíjense lo que dice el Proverbio. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Saúl lo recibía, pero cuando lo veía, hermanos, se lo quería comer. Le hablaba o le dijo o le propuso cosas o le dio cargo simplemente por hipócrita. Porque detrás de ese corazón estaba planeando cosas perversas. 24, 25. Cuando hablare amigablemente, dice, no le creas. Porque dice 7 abominaciones. O sea, si habla de 7 y habla de abominaciones, hermanos, era ¿cómo se llama? La manifestación del plan perverso, ¿verdad? O las intenciones malas y perversas para hacerle daño. El completo de la trama para poder deshacerse de él. Porque dice que 7 abominaciones hay en su corazón, o sea que su corazón está maquinando la perfección de la maldad, si le podemos llamar así.
El versículo 26 dice, aunque su odio se cubra con disimulo, fíjense bien, su maldad se da descubierta en la congregación. ¿Qué hizo él? Él pudo estar disimulando que no lo odiaba, pero hermanos, cuando lo tuvo enfrente, que empezó a tocar el arpa, en lugar de aplacar su enojo, ¿qué fue lo que pasó? Trató de matarlo. Pero regreso al versículo 10. Esto lo que hice nada más para introducirlos un poco y pensemos, porque el versículo 10 dice que aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa y David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en su mano. ¿Qué voy a preguntar, hermanos, en esa paranoia? ¿Qué piensan ustedes de este texto? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? ¿Cómo es que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl? Pues yo ¿El pienso, diablo hermano, se que apoderó de él? sí, seguramente. Mm, Cuando Samuel le dice anteriormente en capítulo 15 versículo 28 dice, entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Yo creo que esas palabras estaban resonando en la mente de Saúl, ¿no? Este es el que es mejor que yo, y sí, pues ya prácticamente estaba todo paranoico. Sí, estaba. Pero ¿por qué dice la Biblia que un espíritu Dios mandó un espíritu malo de parte de Saúl, hermano? De parte de Dios para Saúl. ¿Cómo sería eso? Ayúdenme, hermanos. ¿Qué pasó ahí, hermanos? ¿Por qué le dio Dios ese espíritu o fue en verdad, Dios le dio ese espíritu de inquietud, de intranquilidad? ¿Cómo estuvo eso, hermanos? Quiero que ustedes piensen, hermanos, en verdad pensemos, ayúdenme a pensar. A ver, vamos a tratar de pensar. ¿Qué pasó ahí? Dios le envió un espíritu malo, dice la Biblia, ¿verdad? Que de parte de Dios venía. ¿Está rico el ponche, hermano Storgio? Veo que se lo está comiendo Hermano, muy tal sabroso, hombre. vez Está muy bueno. A ver, hermanos, vamos a pensar. Abraham, no es malo que comentemos. Podemos nosotros expresarnos, hermanos, para llegar a conclusiones. ¿Qué pasó ahí? Desde luego, podemos ver que en el acontecimiento, o si quieren, ahorita regresamos, que después regresa otra vez David, sale David corriendo, me imagino, porque lo quiso matar, pero es algo muy extraño que vuelve otra vez a regresar David con Saúl, ¿o no es cierto, hermanos? Su enojo excesivo abrió la puerta del enemigo. A lo mejor esto nos ayuda, enemigo, hermanos, que lo llevó al odio. ¿Permitió Dios que esto pasara? Como el apóstol Pablo decía, se lo entrego a Satanás.
Dios lo desamparó completamente por su enojo, por su ira. Dios permitió que algo así, o el diablo vio una oportunidad para un instrumento de maldad y tratar de oponerse para truncar los planes de Dios. Por eso les dije en un principio que pensáramos también de esta manera. Sus emociones fueron Podría ser, nubladas. hermano, Sí, dígame. hermano, podría ser también para que se diera cuenta también que Dios estaba con David. Ok. Porque dice que esa fue una de las razones, porque él se dio cuenta que Dios estaba con quién, con David. Entonces estaba manipulado por un mal espíritu. ¿Cuál sería, hermanos? En su trastorno mental, voy a decirlo así, y su coraje tan excesivo, hermanos, él sentía tanto odio, ¿verdad? Porque Jehová estaba con David. En su paranoia pensaba que David tenía motivos para intentar hacerle daño. Y él tal vez estaba defendiéndose con la lanza, dudando de la lealtad de David al grado, hermanos, que ya no miró con buenos ojos a David. Ya no lo miró con buenos ojos. Pero, ¿qué diríamos nosotros del 10? Vuelvo al 10. ¿Cómo lo interpretarían ustedes, hermanos? ¿Cómo lo interpretarían ustedes? ¿Eh? Sin temor, hermanos, hablen. Bueno, sabemos que un espíritu inmundo o malo no puede atormentar a alguien que tiene el espíritu de Dios dentro de él, ¿no? Entonces yo Pero pienso, recuerda que en este tiempo no era así. Ujú. ok, ¿Ok? entonces pienso yo que eh, como él desecha a Jehová, a Dios, pues no tiene esa protección ya y no, que no, sí, no sé si es un espíritu, se refiere a un demonio o simplemente a que ya, sí ya tenía un trastorno. Yo pienso que eso tal cual actúa, esa es paranoia. Entonces yo pienso que sí ya tenía ese trastorno de paranoia. Probablemente es, si no queremos pensar de una manera tan, ¿cómo se llama? Tan mística, ¿verdad, hermanos? Podemos decir que Dios permitió entonces que un sentimiento de ese tipo pudiera apoderarse de él y que Dios mismo permitió que así fuera. ¿Recordamos a Faraón, hermanos? ¿Qué Lo que pasó? ¿Puede Dios endurecer el corazón de una persona, hermanos? Ujú. Sí, ¿verdad? Sí, para Sí lo luego puede mostrar. endurecer. Pero tenemos que, hermanos, tener mucho cuidado en decir que sí, Dios en su soberanía lo puede endurecer, pero tiene que haber un propósito en su sabiduría para permitirlo. Ujú. Y probablemente Saúl ya no tenía regreso, hermanos, si puedo usar esa expresión. ¿Sí me entienden? Tan soberbio se convirtió Saúl, hermanos, y se fue en contra de Dios, que simplemente que él, sabiendo que David era el ungido de Dios, se atrevió a ir aún en contra de un ungido de Dios. Cuando David hizo totalmente, ¿qué? Lo contrario. Como dice Romanos capítulo 1, ¿verdad? Que por no haber querido tener a Dios en su noticia, ¿qué hace? Que dice que Dios los, ¿qué, hermanos? Los entrega a efectos y pasiones, ¿qué dice? Vergonzosas. Tal vez Dios, hermanos, permitió que ese espíritu o esa tendencia o ese descontrol mental llegara a Saúl, hermanos, simplemente como parte de un castigo también de su justicia, ¿no creen ustedes? Para darle, hermanos, un tipo de castigo, no sé, yo estoy pensando que por su rebeldía, dijo Dios, ¿eso quieres? ¿Quieres estar en contra de mí? ¿Quieres enojarte? ¿Quieres cómo odiarme? ¿Quieres odiar a mis siervos? ¿Quieres odiarme? Pues ódiame.
Órale, pues, ahí te va. Para tratarlo de explicar de una manera más práctica. Y dice que ese sentimiento vino de parte de Dios, permitiendo Dios que esto sucediera en el corazón, pero ya no pensando, hermanos, en Saúl. ¿Pensando en quién? En el otro rey. Porque sin duda de aquí en adelante empezaría, hermanos, la instrucción de Dios sobre David. Dios iba a tener una relación muy estrecha con David, hermanos, desde aquí hasta se termina su reinado. Y Dios iba a ejercitar los músculos espirituales de David, hermanos, por el cargo que él iba a tener, ¿verdad que sí? Y tal vez por eso Dios permitió que esto pasara. Pero lo que me sorprende también es cómo es que después que lo quiso matar, simplemente regresa con él. Porque dice que arrojó Saúl la lanza, ¿verdad? Y David lo evadió, ¿cuántas? 2 veces. Porque Saúl estaba temeroso, porque cuando Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl dice que lo alejó y lo hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Y dice 14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Por eso le puse yo al principio amado y odiado a la misma vez. Lo que no cabe en mi cabeza, hermanos, es, desde luego, yo no soy nadie para esto, pero no cabía en mi cabeza cómo poder nosotros, ¿verdad? Si lo quiso matar 2 veces, ¿cómo sigue ahí en el reino? Y sigue bajo las órdenes de Saúl. Ayúdenme a entender. No nos entendemos, ¿verdad? ¿Usted lo hubiera hecho? Parece ser que este acontecimiento fue un acontecimiento aislado entre Saúl y David nomás, hermanos, sin que nadie lo viera. No sabemos por qué por qué David guardó silencio y no dijo nada, y parece que los acontecimientos siguieron normalmente. Pero como Saúl tenía esa sospecha, mandó traer a David, hermanos, y lo puso al frente de los ejércitos, porque detrás de esas intenciones de mandarlo al ejército, había intenciones perversas, hermanos, de que sus enemigos acabaran con él. Pero ¿qué hizo David? Versículo 14 al 16. Que el que se portó como prudentemente. Actuaba con sensatez, con cautela, con buen juicio, cuidando las reacciones de Saúl. Y ahí vemos entonces, hermanos, la guía del Espíritu Santo y el enfrentamiento entre estas dos fuerzas, el mal, por el que lado, y Dios a través de guiando a David por el Espíritu Santo, hermanos, la maldad por un lado y la bondad por el otro. David estaba, hermanos, tal vez no dijo nada, tal vez nadie se dio cuenta, y David no quiso, ¿cómo se llama? Evidenciar al rey, y simplemente él sigue obedeciendo sus órdenes, porque sigue adelante todo este relato. ¿Qué pasó después? Versículo 17, que dice que llegó el tiempo, ¿verdad? Donde Saúl tenía que cumplir con la promesa que había hecho aquel persona que matara a Goliat. Dice en versículo 17, voy a empezar a leer. Entonces dijo Saúl a David, he aquí yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente. Pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía esto, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de quién, de los filisteos. Hermanos, una constante provocación en contra de David. Voy a preguntar, hermanos, ¿ustedes creen que David se dio cuenta de las malas intenciones de Saúl? Sí. Sí. Le tenía que entregar a Merab, ¿verdad? Como esposa. Pero él no quería mancharse ya las manos.
Él dijo que los filisteos acaben con él. Pero el versículo 18 dice, pero David respondió a Saúl, fíjense la prudencia de David. Dijo, pero David respondió a Saúl, dijo, ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Ahí estaba. Y llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, Mejolanita. Fíjense el movimiento, provocación. Esta era una provocación, ¿verdad? ¿O qué piensan? Desde luego que era una provocación. Pero les dice el versículo 20, miren cómo Dios mueve sus piezas, hermanos. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Ok. ¿Por qué Mical? Le digo, ¿por qué Dios moviendo sus piezas? Porque Mical más adelante va a ayudar a David a escapar. ¿Cómo Dios estaba, hermanos? Moviendo sus piececitas para ayudar a su siervo, ¿verdad? Sigo. Y Saúl dijo, ah, qué bueno que Mical ama a David. Ya lo provoqué una vez. Hay otra oportunidad más que tengo para tratar de acabar con él. ¿Y qué pasa, hermanos? Dice versículo 21. Saúl dijo, ah, yo se la voy a dar para que le sea, ¿por qué? Fíjense bien el 21. Por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David, por segunda vez, otra vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos que hablaran en secreto a David, diciéndole, he aquí el rey, fíjense bien, he aquí el rey te ama. Ay, de ese amor no queremos, ¿verdad, hermanos? El rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a oídos de David y David dijo, ¿les parece a ustedes que soy poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Desde luego él no tenía la dote que se acostumbraba. Y los criados de Saúl le dieron respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Lógicamente que David pensó que ya se había barrido esa responsabilidad. Y Mical simplemente es usada como un instrumento de venganza. Con el odio que tenía, fíjense bien, Saúl en contra de David, no le importó, hermanos, el sentimiento de su hija, que ella amaba a David y simplemente la usó de una manera egoísta para llevar a cabo, hermanos, sus planes perversos. Fíjense cómo estaba tanto el corazón de Saúl lleno de odio, hermanos, que no le importaba ni sus propias familias, ni sus propios hijos. ¿Hasta dónde llegan las personas que tienen ese sentimiento tan enquistado en el corazón, hermanos? Pero el amor de Mical sería usado por Saúl, hermanos, para traer lazo contra David. ¿Qué dice, hermanos? Para tratar de atraparlo como si fuera una trampa, ¿verdad? Como si fuera David un animal. Y esta Mical era simplemente el objeto que Saúl estaba utilizando para tratar de perjudicar a David, hermanos, o tratarlo, por eso dice tratar de usar lazo, para tratar a través de Mical traerlo, hermanos, y que él aceptara casarse con ella. ¿Cómo el odio puede llegar, hermanos, a incomodar tanto a una persona que lo único que piensa es en él mismo? Tanto es el egoísmo que no le importaba a su familia, usando todo lo que estaba a su alcance simplemente para lograr sus objetivos. Y pone en marcha su plan perverso, versículo 22 en adelante. Y mandó Saúl a sus siervos. ¿Y qué pasó, hermanos? Cuando sus siervos le declararon eso a David, ¿qué pasa con David? Le dice, ¿qué le dice? Versículo 23, 24, 25. Y Saúl le dice, digan así a David, el rey no desea dote, sino siempre puso de filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba en hacer caer a David en manos de quién, hermanos, de los filisteos. Tal vez pensó Saúl que David iba a rechazar esa oferta, hermanos, y de una manera u otra podía perjudicarlo en ese momento, porque él pensaba prácticamente hacer daño, pero tuvo un plan fallido. ¿Qué pasó con David, hermanos?
Él se levantó y se fue con su gente y mató no solamente 100 a 200 hombres de los filisteos y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerle yerno del rey, y Saúl le dio a su hija Mical por mujer, hermanos. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David. Dice que todos los días, hermanos. ¿Cómo falla el plan perverso que tenía Saúl con David, hermanos? Usando a su propia hija en esa trama, haciéndolo perverso, cuando falla su plan, hermanos, yo me quiero quedar con lo siguiente de esa parte de la escritura. Cómo el odio llegó a endurecer el corazón de Saúl a tal grado que pasó por alto el amor de Mical, ¿verdad? Y la voluntad de Dios. De manera de que quien quiere endurecer Dios, dice Romanos 9:18, de manera de que de a quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Pregunté, hermanos, del espíritu malo y dimos una solución simple. Voy a preguntar ahora. ¿Quiso Dios endurecer el corazón de Saúl, hermanos? Sí. Como dijimos, según sus propósitos, ¿qué piensan ustedes? Yo quisiera que tomáramos un poco de sentido cuando dije, ¿quiso Dios endurecer en verdad el corazón de Saúl? Hermanos, o simplemente lo dejó, hermanos, que su perverso corazón siguiera el rumbo que estaba tomando. Es que, hermano, cuando alguien se aparta de Dios, lo hace para la perdición, ¿no? Entonces él tenía la oportunidad de arrepentirse, pero no lo hizo. Y ya, pues, los pasos que él daba cada vez más eran para esa perdición. Entonces Dios no desperdicia nada, incluso, pues, su maldad la usa para favorecer a David. Como un instrumento a la misma maldad. Dios puede usar al diablo para hacer cosas, ¿verdad, hermanos? Dejó Dios simplemente que Saúl, hermanos, en su corrompido corazón, porque ¿quién fue el que hizo la decisión? Él mismo. A veces nosotros sí usamos la prueba y la Biblia dice que Dios endurece el corazón de las personas, o que endureció el corazón del rey, o endureció el corazón de esto, hermanos. Yo siento que sí, Dios es soberano y lo puede hacer si sus propósitos así lo indican. Pero a veces no es simplemente que Dios utilizando la misma maldad de los hombres, la misma perversidad de los hombres, hermanos, porque esos hombres ya no tienen vuelta atrás. Han hecho una decisión, hermanos, propia, simple, ¿de qué? De oponerse a Dios de una manera premeditada. Y Dios utiliza eso aún utiliza eso Dios para llevar a cabo sus planes, hermanos. Allí es la soberanía y la sabiduría de Dios juntas. Sí, yo te dejo que te endurezca, pero mira, te voy a usar para cumplir mi propósito. Porque ¿quién es el que endurece el corazón? Es el hombre, hermanos. Dios simplemente los entrega a sus afectos o a sus efectos o a sus pasiones o a las decisiones que ellos mismos hacen. Y esto yo se los conté, yo creo que una vez que antes acostumbraba yo, cuando tenía problemas con uno de mis hijos, el más chico, llevarle cada 8 días una despensa ahí porque nosotros lo internamos porque tenía problemas
de drogadicción, hermanos. Y una vez me tocó, ¿verdad? Hice buena amistad con esa persona, ¿verdad? Tratando de que me abriera las puertas y entrara yo a testificarles ahí estos son. Pero no llegó el plan porque después Dios me aplacó y algo hizo que no siguiera con ese plan. Pero me tocó un día escuchar que estaban en tribuna y uno de ellos, hermanos, estaba expresando con palabras malsonantes y con palabras muy despectivas en contra de sus papás, diciendo que su papá y su mamá habían tenido la culpa, que él cayera en las drogas, que quién sabe qué, que le faltó amor, que le faltó comprensión y que vas tú con un psicólogo, con un psiquiatra y te dicen es que ellos necesitan mucho amor. Ellos necesitan mucha comprensión. Eso es casi siempre lo que nos dicen, hermanos. Pero pregunto, ¿quiénes hicieron las decisiones? ¿Nosotros o ellos? ¿Quiénes? ¿Quién hizo la decisión para ponerse en contra de Dios? Samuel claramente le dijo, ¿por qué no has obedecido qué? La voz de Dios. Tanto fue su orgullo, hermanos, que no pudo quebrantarlo aceptando la voluntad de Dios, que se endureció a tal grado de pretender impedir que David tomara el reino, sin darse cuenta que contra el que estaba yendo era contra el mismo Dios, hermano, ni siquiera contra David. Cuando esta persona de ahí de donde yo tenía internado a mi hijo, habla conmigo, me dice, ¿cómo ve, pastor? ¿Se avienta el tiro con ellos? Le dije, no, yo creo que no. Le dije, tú no les has hecho entender a estos hombres que es cierto, a lo mejor sus papás no eran perfectos, que es cierto que a lo mejor recibieron eh, influencias negativas de varias personas, pero pregunto, ¿quién hizo la decisión de tomar esas cosas? ¿Quiénes fueron? Ellos mismos, hermanos. ¿Quién tomó la decisión de endurecer su corazón? Y Dios simplemente utilizó esa circunstancia. Eso quieres, pero te voy a usar para mis propósitos. Saúl decidió de una manera voluntaria, hermanos, oponerse al plan de Dios y a la misma voluntad de Dios. Por eso odiaba tanto a David. El texto claramente lo dice. ¿Por qué le tenía temor? Porque sabía. ¿Por qué lo odiaba? Porque sabía que Dios estaba con David. Tan duro estaba el corazón por el odio que tenía hacia David. Y voy a citar el Salmo número 36, hermanos, versículos del 3 al 4. Y el Salmo dice así. Las palabras de su boca, y no sé si se esté refiriendo prácticamente a alguien parecido a Saúl, dice que las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado, o más bien dejó de ser cuerdo y se olvidó de hacer el bien. Tan duro estaba el corazón de Saúl que se le olvidó, hermanos, hacer el bien. De esto hay que tener mucho cuidado porque a veces un sentimiento de estos enquistado en el corazón se nos olvida hacer bien. Sigo. Medita maldad sobre su cama. Quiero pensar que Saúl no dormía, hermanos, pensando cómo acabar con David. Él se dormía pensando, haciendo planes o estrategias de cómo perjudicar su vida. Este camino no es bueno, dice el Salmo, pero dice que el mal no aborrece, no le causaba ni el más mínimo inquietud, hermanos.
no despertaba ningún sentimiento de arrepentimiento. No dormía pensando, hermanos, perdió la conciencia de la maldad o del mal que él estaba provocando. Al no cumplir su propósito, lo único que le quedó, ¿qué fue? Voy a volver a leer el versículo, hermanos, 28. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor. Fíjense nada más lo que le ocasionaba todo esto. Y fue Saúl enemigo de David. ¿Cuánto tiempo? Todos los días. Todos los días. Hermanos, ¿se puede odiar tanto a una persona? Pregunto, hermanos. Aquí está el ejemplo. Aquí está el ejemplo. Sí se puede odiar a una persona hasta la muerte, hermanos. Pero dice el versículo 30. ¿Qué pasaba? Mientras el mal estaba maquinando perjudicar a David, el bien estaba prevaleciendo. Y dice, y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salía David tenía, fíjense bien, más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Hermanos, guiado por el Espíritu Santo de Dios y fortalecido por él mismo, David era, hermanos, exitoso en todo lo que él estaba emprendiendo. Recordemos, hermanos, voy a regresar al versículo 16, que dice que más todo Israel y Judá amaban a David porque él salía y entraba delante de ellos. Hermanos, ¿alguna pregunta que quieran ustedes hacer o algún comentario de esta situación? A mí en verdad me sorprende el odio que este hombre tenía por David, hermano, Saúl. No, no lo imagino así, tan malo y tan perverso. ¿Cómo se dejó, verdad? O cómo abrió su corazón a este sentimiento tan malo que no tuvo tranquilidad hasta que murió. Y eso quién sabe, por decirlo así. Es algo terrible, hermanos, ¿no creen ustedes? Sin embargo, ese hombre sería utilizado para ejercitar al mejor de los reyes de Israel, hermanos, a David, en los capítulos que vienen más adelante, de cómo él estaba huyendo, de cómo él estaba, hermanos, siendo ejercitado por Dios. Sin duda, los capítulos que vienen son capítulos de sufrimiento, son capítulos, hermanos, del ejercicio del hombre o del siervo de Dios, de cuyos lomos saldría, hermanos, el que nos daría redención y vida eterna a todos nosotros, el Señor Jesucristo. ¿Preguntas, hermanos, o comentarios? ¿No hay ninguno? Pues yo nada más un comentario, hermano. Lo que usted comentaba acerca de, pues, esta decisión tan perversa y tan dura de Saúl, ¿no? Que él tomó su propia decisión de llegar a hacer esto, porque me llama la atención cómo su hijo Jonathan, pues fue todo lo contrario de su padre, porque en el versículo 3 dice que hicieron un pacto Jonathan y David porque se amaban como a sí mismos, ¿no? Entonces, finalmente, pues digamos que la conclusión de todo esto es que sí, Dios endurece el corazón del hombre, ¿no? Y aún así, pues le puede dar varias oportunidades para que se arrepientan. Y Saúl, pues, nunca lo hizo y creció más
su soberbia, su enojo, su ira, su maldad, ¿no? Pero fue decisión ya propia comparado con Jonathan, su hijo, ¿no? Ni parecían papá e hijo, ¿verdad? No, ni Ni parecía. parecían. Parecía. Parecía que no. Sí, hermanos, en verdad es triste escuchar esta historia, ¿verdad? Y de lo que todavía nos falta de escuchar de este hombre, ¿verdad? Pero retomo eso, hermanos, en cuanto al endurecimiento del corazón. Yo siento, ¿verdad? No digo que esté completamente cierto y estoy abierto a cualquier comentario. Pero yo creo, hermanos, muchos hablan o hablamos de la soberanía de Dios. Yo ya expliqué esto de la soberanía de Dios casi al principio de las clases. Que Dios no endurece de una manera premeditada el corazón de los hombres. Que deje que el corazón duro persista, hermanos. Sí lo creo porque yo creo que Dios no quiere que el hombre sea de esta manera. El pecado ha endurecido tanto el corazón de las personas que se han opuesto en contra de Dios, ¿verdad? La misma escritura dice, ¿verdad? Muchos dirán, ¿dónde está tu Dios? Nuestro Dios está ¿dónde? En los cielos, ¿verdad? Muchos nos van a preguntar, ¿dónde está tu Dios? No lo consideran como tal, no tienen una perspectiva correcta de lo que Él es. La cosmovisión de la gente no tiene a Dios en su noticia, no lo tienen a Él en su manera de pensar. Dios es un ser, un rey ignorado por su creación, por los hombres. Y el pecado ha endurecido tanto sus corazones que Dios simplemente para sus propósitos deja que esto siga, ¿verdad? Y toma ese corazón, porque si Dios es sabio, Dios es omnisciente, Él sabe, hermanos, creo yo que Él sabe qué personas ya no tienen regreso, que no cabe en ellos la misericordia y la gracia. Desde luego estoy abierto a que puede haber excepciones, porque el poder de Dios puede transformar a alguien si Él lo quiere así, ¿verdad? Como el apóstol Pablo, ¿no? Que perseguía Sí, a la a la misma iglesia. iglesia, ¿no? Y cuando Dios lo llama para hacer grandes cosas, y Ajá. se convirtió en un Exacto, porque podemos argumentar muchas cosas, porque tal vez dentro del corazón de de, las de Saúl había algo que nosotros no percibimos, ¿verdad? Por eso claramente le dice Dios al mismo Saúl, ¿verdad? En relación a David, que el hombre ve ¿qué? Lo que está delante de qué, hermanos? De sus ojos. Pero ¿qué ve Dios, hermanos? Dios conoce el corazón mucho mejor que nosotros lo conocemos. En verdad, en verdad. Y entonces, lo único que sí es triste esta historia, ¿no? De cómo un hombre decide odiar tanto al siervo de Dios y a la misma vez sin darse cuenta que el que estaba odiando y desobedeciendo directamente era quien, al mismo Dios. Ahora sí, hermanos, como vulgarmente diríamos, se puso con Dios a las canicas, ¿verdad? Cuando no debió haberlo hecho. ¿Alguien más quiere comentar algo? Tenemos todavía 10 minutitos. Bueno, yo quisiera comentar algo, hermano. También podemos ver la otra parte del corazón de David, un corazón obediente, un Ujú, corazón en el que él, a pesar de la maldad del corazón de Saúl, él reconocía todavía la autoridad que él tenía delante de él, que era su rey, que sabía que él era ungido de Dios. Entonces, por tanto, David tenía oportunidad de acabar con la vida de él, pero él tenía temor de Dios. Él era ok, una persona temerosa de Dios, siendo obediente, respetando la vida de Saúl porque era un ungido de Jehová. Entonces también vemos ujú, esa parte de entre el odio, pero también la desobediencia, pero también la obediencia, ¿no? Ese corazón, como yo le decía, ese corazón humilde, ese corazón entregado a Dios, ¿no? Que sabíamos que era una persona temerosa de Dios. Entonces, ok, yo lo veo también por ese lado, que bien, nos muestra los dos panoramas, Dios, de cómo es un corazón malvado y desobediente a un corazón obediente y humilde y sencillo ujú, delante de Dios, ¿no? Entonces, yo veo esa parte en esta lectura y pues prácticamente
de mucha enseñanza para cada uno de nosotros como personas, como hijos de Dios, de tener cuidado de lo que Dios nos pone en nuestras manos, ¿no? De poder cuidarlo con ese temor de no sobrepasar nuestra carne y de decir es nuestro, ¿no? Porque nada es nuestro, sino que todo le pertenece a Dios. Así es. Entonces yo lo veo por ese lado, hermano. Muy bien. Recuerden que al principio, hermanos, les dije que deberíamos de ver tras bambalinas el surgimiento del mal y la toma del enemigo de Dios, que es el diablo, en este caso utilizando y manifestando su perversidad a través de Saúl. Pero la otra parte es la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Y del poder de Dios, tocando guiando ese corazón sensible de David, amando primero a Dios, ¿verdad? Y a través a través de David mostrando él su gracia y su misericordia. Porque si lo vemos vemos las dos caras del mal, la cara del mal la cara del mal a través de Saúl y la cara del bien a través de ¿quién? De David. Uno manifestado a través de un personaje y la otra a través de otro, como dijo la hermana. La guía del Espíritu Santo, el bien, la bondad de Dios actuando en David, cuando la maldad y la perversidad del diablo tomando como instrumento a quién, al rey, a Saúl, ¿verdad, hermanos? Sí, cierto. Y debemos de percibirlo porque en esta historia no solamente hay historia, no solamente hay un relato histórico, hay también una guerra, hermanos, entre el mal y el bien. El enemigo de Dios tratando de impedir que su plan crezca y madure. Y Dios, hermanos, Dios llevando a cabo sus planes a pesar de todas estas, ¿qué? Oposiciones. ¿Sí? Así es, hermana. ¿Alguien más? Sí, pastor, en el capítulo 18, en el verso 17, dice la segunda parte que como Saúl quería que no por su mano fuera a perecer Sí. el futuro rey David, sino que era que quería que fuera por la mano de los filisteos. Y esto me recordó cómo Saúl sabía y deseaba el mal para David, pero también ese corazón que comentó ahorita la hermana, tan obediente al Señor, también se desvió y pecó contra el Señor, porque esa parte de que Saúl quería que David muriera por mano de los filisteos me recordó cómo David también tramó algo parecido en contra Correcto. de Urías. Entonces, Urias, solamente brevemente eso se me vino a la mente cuando sí, usted estaba leyendo el verso 17. sí, sí, hermana. Tristemente vamos a llegar a esa historia también más adelante, ¿verdad? Y ya la vamos a analizar en su debido tiempo, pero sí. Recuerden que David era un hombre conforme al corazón de Dios, no era perfecto, y podemos analizar las dos vertientes. Este hombre no tenía cabida para arrepentirse, pero David sí la tuvo, ¿verdad, hermanos? Reconoció su pecado y se volvió. Muy Amén. bien, hermanos. ¿Algo más? ¿Alguien más? Si no, hermanos, yo de mi parte ya termino la clase. No sé si hay algún otro comentario o algún anuncio que nos quiera dar nuestro hermano Germán, hermano. No, hermano, no, está muy bien. Gracias a Dios por las participaciones y pues gracias a Dios también por la clase de hoy, ¿verdad? De gran relevancia y pues mucho que pensar también respecto a nuestras vidas personales. Gracias, hermano Gerardo, y me da mucho gusto, Oye, como lo oye, dije al Germán. principio, retomar las clases. Sí, Te veo muy veraniego, ¿no? Ese frío en México ahorita. está fresco, está rico, hermano. Pero Gracias a Dios tú como está. si no tuvieras frío. ¿Ya Bueno, lo que compraste pasa es que calefacción? también cuando uno tiene 18, hermano. Vamos, sí. Digo, Bueno, no, pues hermano, lo ya que no pasa es digo que nada, mejor. no, hermano, está fresco, está rico. Dentro de la casa está rico. Afuera el airecito sí se siente un poquito frío. Pero no, Ok, adentro está muy bien, hermano. qué bueno. Muy bien, vamos a orar, hermanos. Amén. Gracias te damos, Padre, por tus misericordias. Y te pedimos, Señor, que
pues nos des un corazón obediente, Sí. que nos sea sensible, Padre, a tu voluntad. Que seamos hombres, mujeres temerosos de Dios, y que lo que hemos aprendido, Señor, en tu palabra nos haga reflexionar y nos haga cada vez mejores hijos tuyos. Gracias, Señor, porque podemos retomar las clases de nuestro seminario. Danos sabiduría a cada uno, Señor, para aprender de lo que hoy hemos comentado en la clase. Te pido que nos despidas en paz y gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén. Saludos, hermanos. Que Dios los bendiga. Que descansen. Igualmente a ustedes. Buenas noches a Gracias. todos. Dios bendiga, Hasta hermanos. luego. Dios bendiga, hermanos. Bonita noche. Igualmente, Bendiciones. hermanos. Que descansen.